greet everybody today in the wonderful name of Jesus. Le damos la bienvenida a todos en el maravilloso nombre de Jesús. And we want to thank you, Father, that you have sent Jesus Y te damos dar gracias a ti, Padre, que tú has enviado a Jesús to save us from our sins, para salvarnos de nuestros pecados, to bring us into eternal life, para traernos la vida eterna, and to bring us into the works of your kingdom. para traernos a las obras de tu reino. We pray that our eyes of our understanding be opened Rogamos que los ojos de nuestro entendimiento estén abiertos and that we might be enlightened y que estemos iluminados to the greatness of your salvation. a la grandeza de tu salvación. And as your word has told us, Y según tu palabra nos ha dicho that we should not neglect so great a salvation, que no debemos ser negligentes con respecto a esta gran salvación. which means we do not want to neglect Eso quiere decir que no podemos ser negligentes any area of provision, de ninguna área de provisión, provision of salvation la provisión de la salvación that you have provided for us. que tú nos has provisto a nosotros. So Lord, we do not want to neglect the study of angels, Así que, Señor, no queremos ser negligentes de estudiar el tema de los ángeles, your special servants, tus especiales sirvientes and those Servidores. angels y esos ángeles that you have ordained que tú has ordenado to serve us, para que nos sirvan, the heirs of salvation. que somos los herederos de la salvación. Amen. Amén. Today we want to speak about Hoy queremos hablar de the angels los ángeles of God los ángeles de Dios, as the great army that carries out God's word. como la gran armada, el gran ejército que lleva a cabo la palabra de Dios. So the scripture is telling us Así que las escrituras nos están diciendo that the angels do carry out God's word. que los ángeles están llevando a cabo la palabra de Dios. They produce Ellos producen the necessary effect of God's word to save us, los efectos necesarios de la palabra de Dios para salvarnos, to bless us, para bendecirnos and to help us in so many different ways. y para ayudarnos de tantas maneras diferentes. So we need to put our angels to work for us. Así que nosotros tenemos que poner a nuestros ángeles a trabajar para nosotros. And you say, well, how do they work for us? Y usted se pregunta, ¿cómo es que ellos trabajan para nosotros? Well, when you speak the word of God, Pero es que cuando usted habla la palabra de Dios, the angels will carry out that word that you speak los ángeles van a llevar a cabo esa palabra que usted está hablando on your behalf. de parte de usted. Let us look at an example in the Gospels. Vamos a ver un ejemplo en los evangelios. We read about a Roman centurion Leemos de un centurión romano who comes to Jesus que vino a Jesús on behalf of his servant who was sick. de parte de su servidor que estaba enfermo. And the centurion wants Jesus to heal his servant. Y el centurión quería que Jesús sanara a su servidor. But the centurion does not believe that he is worthy for Jesus to come to his home. Pero el centurión no creía que él era digno de que Jesús entrara a su casa. But he tells Jesus, Pero le dice a Jesús, I am a man under authority. yo soy un hombre bajo autoridad. I speak to one of my officers to do this, and he does it. Yo le hablo a uno de mis oficiales y le digo que haga esto y lo hace. I tell another to do something else, and he does it. Y le digo a otro que tiene que hacer algo y así lo hace. So he recognized that Jesus had authority. Así que reconoció que Jesús tenía autoridad.
authority over sickness and disease. autoridad sobre males y enfermedades. Jesus commented on the understanding of the centurion. Jesús hizo un comentario con respecto al entendimiento de este centurión. And Jesus commented that he had not seen such great faith in all of Israel. Y dijo que no había visto tan gran fe en todo Israel. He told Jesus, "You do not have to come to pray for my servant. El centurión le dijo, tú no tienes que venir a mi casa para orar por mi servidor. You don't have to come and lay your hand on him to be healed. Tú no tienes que venir y imponer tu mano sobre él para que él se sane. You don't have to do anything like that. No tienes que hacer nada como eso. Only speak the word and my servant will be healed." Solamente habla la palabra y mi sirviente será sano. And Jesus marveled at his faith. Y Jesús estaba maravillado con su fe. So Jesus said to the centurion, Así que Jesús le dijo al centurión, he said, "Go your way, vaya entonces en su camino and as you have believed, y de acuerdo a como tú has creído, so be it done to you." así te sea hecho. And the servant was healed Y el servidor fue sanado in that same hour. en esa misma hora. Now, Jesus was saying Así que Jesús estaba diciendo that belief que la fe o la creencia in the authority of the spoken word en la autoridad de la palabra hablada would cause the servant to be healed. iba a causar que el servidor fuera sanado. Now let us think about this story for a few moments. Vamos a pensar en esta historia por unos momentos. Jesus was nowhere near the servant. Jesús no estaba nada cerca del servidor, So we have no direct involvement of Jesus así que no tenemos ninguna, él no estaba involucrado con el sirviente de ninguna manera in the healing of the servant. en la sanación del servidor. The Holy Spirit had not yet been sent down from heaven, El Espíritu Santo no había sido enviado de los cielos, but because the word was spoken, pero porque la palabra fue declarada o hablada, the angels carry out the word of God. los ángeles llevaron a cabo la palabra de Dios. So it may be Así que es posible that an angel came que un and ángel touched vino him. y lo tocó al servidor. For we do see angels touching people in the Bible. Porque si vemos a ángeles tocando a personas en la Biblia, We see that angels touch people, strengthen them, but by the touch of their hand. pero sí vemos que ángeles han tocado personas o las han fortalecidos por el toque de su mano. So this is a possibility. Así que esto es una posibilidad. And this is why we want to speak the word of God Y por eso es que nosotros queremos hablar la palabra de Dios and not the words that our mind thinks y no las palabras que nuestra mente piensa or that our family thinks o que nuestras familias piensan or what the doctor thinks o lo que el doctor piensa or what a diagnosis says. es lo que la diagnosis dice. The centurion understood you speak the word only, El centurión dijo, solo habla la palabra, the word that you want fulfilled. la palabra que tú quieres que sea cumplida. Because as you are speaking the word of God, Porque según usted habla la palabra de Dios, angels are being released ángeles han sido enviados to fulfill this word. para cumplir esa palabra. Many years ago, Hace muchos años, I was ministering in India. yo estaba ministrando en India.
I was in the midst of a great revival meeting. Yo estaba en medio de una reunión de avivamiento. And one night, in the middle of the night, the Lord told me, you must leave India immediately. You must leave this meeting. You must get to Mumbai and get out of the country. Y una noche, en medio de la noche, el Señor me dice, tú tienes que dejar esta reunión ahora mismo y tienes que ir a Mumbai y tienes que dejar el país. I couldn't understand why would we leave in the middle of this great revival meeting. Y yo no entendía por qué es que yo tenía que dejar esta reunión de avivamiento que estaba tan maravillosa. Now the main minister who had organized the meeting, Y el ministro principal que había organizado esta reunión, he had become very ill. él estaba muy enfermo. So I had to do my ministry part of the revival, and I had to do his meetings also. Y yo tenía que hacer no solamente el ministerio que iba a hacer allí, pero también tuve que hacer el ministerio que él iba a hacer. And there was a mighty, mighty move of God. Y había un movimiento del Espíritu poderoso. But the Lord said, you must leave the country immediately. Pero el Señor dijo, no tienes que dejar el país inmediatamente. I determined when I became a Christian, the day I became a Christian, Yo tomé la decisión, determiné el momento en que yo, el día en que yo me hice cristiana, that I would obey the Lord, no matter what was involved. que yo iba a obedecer al Señor, no importa lo que pasara. So, if the Lord said go, I had no problem with this. Así que si el Señor decía, vete, no tengo ningún problema con lo que dice. So I told my assistant, Sister Linda, Así que yo le dije a mi asistente, a mi hermana Linda, we have to leave immediately. The Lord says we have to leave. y yo le dije, tenemos que irnos inmediatamente, el Señor dice que tenemos que irnos. Now, what we didn't know, Lo que no sabíamos, because we were high, high up in a mountain in a tea plantation. porque nosotros estamos en una montaña muy alta, en un plantío de té, That there had been a major assassination in the country, que había habido un asesinato principal en el país, and that Rajiv Gandhi had been killed. y que Rajiv Gandhi había sido asesinado. And we didn't know it. There was no communication where we were. Y nosotros no lo sabíamos, no había comunicación donde estábamos. And the country was in turmoil. Y todo el país estaba en turbulencia. There was rioting and all sorts of terrible things going on. Y había todo tipo de paros y de huelgas por todo el país. And because of superstition and the Hindu religion, Y debido a la superstición y la religión hindú, they believed that no one could move, no one could get in a car, no one could go anywhere. ellos creen que nadie se puede mover, que nadie se puede montar en un carro, que nadie puede ir a ningún lado. Until the funeral of Rajiv Gandhi, which was the huge funeral pyre. They put the pyre on the water and they light it with fire, and nothing could happen until after this took place. Hasta que el funeral de Rajiv Gandhi no pasara, que es un funeral que hacen con una pira de fuego y lo ponen en el agua y se consume el cuerpo. Hasta que eso pasara no hubiéramos podido movernos. So it was very difficult for us to leave this place Así que fue muy difícil para nosotros dejar este lugar, because the Christian pastors were afraid to go. porque los pastores cristianos tenían miedo de ir a ningún lado, They thought we would all be killed. porque creían que íbamos a ser asesinados. But I insisted if the Lord told us to go, then we were not going to be killed. We were going to be protected because He is the one who told us to go. Pero yo le dije que porque el Señor nos había ordenado que partiéramos, que el Señor iba a protegernos y que no teníamos que temer nada, porque el Señor se encargaría de todo. Now, some people were brought to these meetings and they were transported there by an ambulance. Así que algunas de esas personas que vinieron a la reunión fueron transportadas a la reunión en ambulancia. They weren't sick, but
they used the vehicle of the ambulance to bring people up to this tea plantation. No es que ellos estuvieran enfermos, pero es que usaron las ambulancias para llegar a este lugar donde se producía té en la montaña. And they said, there's no one that will drive you to an airport. Y me dijeron que no había nadie que nos pudiera conducir al aeropuerto. I said, there's cars here, I'll drive myself. Y yo les dije, hay carros aquí, yo me puedo manejar yo misma el carro. But finally, the ambulance driver, who was a Muslim, Pero finalmente el conductor de la ambulancia, que era musulmán, he agreed to drive us to the airport. él acordó llevarnos al aeropuerto. Now, we were high up in a mountain. Y nosotros estábamos muy alto en la montaña. And it began to